Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Damos muchísimas gracias a Dios por la oportunidad de día a día llegar hasta ese lugar de intimidad y juntos meditar la palabra de Dios. Es mi oración que Dios siga hablando a tu vida, a tu corazón, para que siga moldeando tu vida y la conforme al carácter de Cristo, para hacerle agradables a Él en todo momento. Nuestra oración es que Dios responda a tus oraciones, responda a tus necesidades y te responda con tremendas cosas. El pasaje para este día es el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Una nueva era del templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En esta sección, en la purificación del templo de Jerusalén, vemos el celo del Señor Jesús por la casa. Y se cita una profecía de Jeremías tocante al celo de Dios y del celo de la casa me consume. Era común que los judíos en el templo que venían, los peregrinos que venían de lejos, al no traer sus animales para los sacrificios, venían y los compraban en el templo. Compraban ovejas, bueyes y palomas. Pero también, como se traía moneda extranjera, moneda romana que no era aceptada en el templo, pero sí había cambistas en el templo para cambiarlas por las dracmas que los sacerdotes solicitaban por la ofrenda o por la compra de animales. De tal manera que era todo un mercado, todo un negocio. En la época de Jesús, ese majestuoso templo construido de mármol blanco por Herodes el Grande, que había tardado en construirse, según este pasaje, 46 años. Y ahora este templo tenía varios atrios o varios patios. El primer atrio se componía por el atrio de los gentiles. Y todo hombre, todo extranjero o mujer que venían al templo y querían adorar,
podían llegar solamente al atrio de los gentiles. El segundo atrio era el atrio de las mujeres judías. El tercer atrio era el atrio de los varones judíos. El último atrio, ese cuarto atrio, era el atrio de los sacerdotes. Solo los sacerdotes podían llegar ahí. Nadie que no fuese sacerdote podía entrar, bajo pena de muerte. Y después estaba el santuario, compuesto por el lugar santo y el lugar santísimo. Era ese primer atrio, el atrio de los gentiles, donde estaba ese mercado. Así que, qué falta de respeto. Cuando un gentil quería venir a adorar, no podía encontrar nada que le inspirase a adorar a Dios, sino solamente los gritos de los vendedores, los ruidos de los animales, el lugar maloliente, todo un mercado. Y eso indignó al Señor. Qué terrible que la religión se ha comercializado de tal manera que mucha gente no tiene acceso a Dios y lo único que encuentran es una religión institucionalizada, una religión que solamente busca los intereses de unos cuantos. El Señor se molestó y tomó un azote de cuerdas y volcó las mesas de los cambistas y echó fuera a los que vendían palomas. De tal manera que cuando le preguntaron y le cuestionaron por qué hacía esto, y él dijo que la casa de su padre, la casa de Dios, el templo, debía ser casa de oración, pero ellos la habían vuelto un mercado, la habían vuelto una cueva de ladrones. Y el celo de Dios es así. Cuando nosotros venimos a buscar a Dios, debemos buscarlo con un deseo de encontrarlo, y debemos también ser facilitadores para aquellos que vienen a buscar a Dios. Aquellos a quienes Dios nos ha confiado autoridad en un centro de reuniones, en un templo, en un edificio. Debemos procurar que la gente tenga un encuentro con Dios, que escuchen a Dios y que esté abierto a todo tipo de personas. Nota, Dios dijo: mi casa, casa de oración será llamada para todos los pueblos. Los judíos habían olvidado eso y solamente pensaban en ellos mismos y se habían olvidado de las naciones. Es tiempo que la iglesia piense en las demás naciones. Y el término nación en el griego es el término etnos, se refiere a las etnias. Sin importar el color, la raza, la posición social o el idioma que hablen, la gente necesita oír a Cristo. Y la iglesia tiene que ver desde la perspectiva de Dios que Dios ama a las naciones. A veces en un mismo país donde se hablan diferentes lenguas, existen múltiples naciones y la iglesia debe pensar en esas naciones que están en el corazón de Dios y Él pensó en ellos. Y los creyentes aquí representados por los judíos debemos nosotros ser facilitadores y no ser un obstáculo para que ellos se acerquen a Dios. Pensemos en aquellos que no conocen a Cristo y seamos facilitadores para que ellos tengan un encuentro con el Dios vivo y verdadero y le puedan adorar, porque ellos necesitan salvación. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a ser una iglesia que piensa en las naciones, que piensa en los pueblos, que piensa en las personas que no te conocen y que necesitan un Salvador. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias por abrirnos un camino nuevo y vivo a través de tu sangre, a través de tu carne. Y hoy tenemos acceso hasta tu misma presencia. Ya no hay muros de separación. Ahora tenemos acceso a ti en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.